Lucho, ¿podemos empezar? Dale, sí, cuando quieras. Ya. Eh, Te cuento que poco a poco se van a ir juntando más personas porque estamos terminando otro taller, pero en honor al Sí, tiempo también creo que es importante poder arrancar. sí, me parece. Bienvenidos, bienvenidas a este taller de storytelling en el primer día de estas jornadas de comunicación. Qué grato poder ver aquí algunos estudiantes, algunos amigos. Qué bueno encontrarlos por acá. Y pues nada, les quiero presentar a Luciano Pietrafesa. Luciano es Master of Science in Multimedia Management por la Christian Albrecht Universitat y el Multimedia Campus Kiel de Alemania, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario de Argentina, CEO de la agencia creativa Transmedia Dynamic Up, con sedes en Barcelona, en Mendoza y en México. Ha ganado varios festivales relacionados con producción audiovisual, específicamente en los ejes de documental y de periodismo, y además cuenta con una mención de honor del periodismo Roche, del premio Roche de Periodismo en Salud del 2013 en la Fundación Gabriel García Márquez. Luciano, bienvenido y pues estamos atentos a todo lo que nos vas a enseñar sobre storytelling. Bienvenido, Luciano. Bueno, gracias Ramiro, gracias a la Universidad Politécnica Salesiana y a todo el equipo que organiza estas jornadas de comunicación. Eh, y bueno, para comenzar, bueno, y un agradecimiento por esta oportunidad, ¿no? De compartir experiencias y compartir conocimientos en el campo de la comunicación. Bien, vamos a comenzar con una introducción a los contenidos de lo que vamos a trabajar en el taller. La idea en este taller es que tengamos algunos conocimientos y nociones básicas que nos sirvan para después poder profundizar y ahondar dentro de cada uno de los tópicos. Pero bueno, vamos a pasar por una pequeña introducción sobre la temática. Vamos a luego a ahondarnos en algunas definiciones, algunos elementos del relato que son necesarios para la construcción. Y lo que más me interesa es el último punto también, en el que vamos a ver el proceso creativo y el proceso creativo en la creación de los relatos. Y bueno, para comenzar como introducción elegí esta frase del premio Nobel alemán Günter Grass en literatura, que dice que las personas siempre han contado cuentos. Mucho antes que la humanidad aprendiera a leer y escribir, todo el mundo escuchaba cuentos. Y había narradores que los contaban mejor que otros, es decir, que la gente les creía más sus mentiras. Y bueno, para mí es genial esta frase porque no solamente habla de el relato desde los orígenes de la humanidad, sino que también habla de la intencionalidad dentro del relato. O sea que podríamos decir que desde los orígenes la humanidad tuvo necesidad de contar historias y siempre se valió de los medios posibles para lograrlo. Y bueno, nos vamos a encontrar a lo largo de la historia con mitos e historias de distintas culturas del planeta que se fueron manifestando en distintos soportes, comenzando, bueno, con la edad del hombre de piedra, pasando por los grandes mitos griegos, los grandes mitos hindúes, eh, llegando a la actualidad, a los nuevos soportes donde aparecen ya distintas herramientas, nuevas tecnologías que brindan nuevos escenarios para los relatos. Y bueno, vamos a partir de una asunción es que estamos permanentemente contando historia y no nos damos cuenta. Es decir, que necesitamos ordenarnos en esto y generar un marco intencionalmente que nos permita establecer esta dinámica entre los elementos que entran en juego cuando queremos contar una historia. Y aquí tengo
una cita también que realmente vale la pena tenerla en cuenta, del escritor inglés contemporáneo, Neil Gaiman, que cultiva el género fantástico y es escritor y guionista de televisión. Entre otras cosas, él escribió capítulos de la serie británica The Who. Y bueno, nos dice que historias en el momento oportuno jamás te abandonan. Puedes olvidar el autor o el título, puedes no recordar precisamente lo que sucedió, pero si te identificas con la historia, ella continuará dentro de ti por siempre. Y aquí aparece una palabra clave que es la identificación. Podemos decir entonces que un buen relato en cualquiera de sus soportes, que eso lo vamos a ver ahora a lo largo del taller, produce que una audiencia se identifique con el protagonista, con la historia, y que trate de superar los conflictos que se van planteando en ella. O sea que se produce un vínculo que va mucho más allá del vínculo intelectual, y pasa a ser un vínculo emocional. Muy bien, ahora me gustaría que pasáramos a unas definiciones, y acá, como para comenzar el taller interactuando y compartiendo experiencias entre los que estamos participando, les voy a pedir a los participantes, que veo que son 91 en este momento, que en 3 minutos, sin googlear, me manden, por aquí se puede mandar por el chat, ¿verdad? ¿Hay un chat habilitado? Sí, está el chat Ramiro, habilitado. excelente. ¿Cuál es la definición para ti de storytelling? ¿Cómo definirías storytelling? Vamos a poner el reloj. Bueno, acá a medida que van llegando voy a ir leyendo. Contar historias es la manera de contar una historia, la hilación de una historia, es el formato en que se narran historias. Bien, contar una historia, también el arte de contar historias, muy bien. El arte de narrativa, de narrar una historia, contar una historia, contar historias propias, pequeñas, que puedan llegar a una audiencia. Ahí aparece la audiencia, muy bien. Es crear una línea de tiempo para contar una historia. También la línea de tiempo, secuencias, muy bien. Es una forma de relatar una historia con varios sucesos. Muy bien, ahí vamos. Una herramienta para contar una historia. Transmitir historias. Contar una historia destacando el contenido, los personajes y mensaje de la narración. Bien. La manera de contar una historia. El cómo narrar una historia. Excelente. Contar una historia con nuestra propia voz y a nuestra manera. Bien, Camari Paula. Kate Montalbán. Contar historias a través de tus experiencias. Una forma que tiene una cierta estructura para narrar una historia. Se va empezando a completar la definición. La manera en cómo se puede llegar a contar una historia. Habilidad de narrar historias con varios matices. Bien. Vender a través de una historia. Es una narración que permite contar una historia. Contar historias que nos suceden en la cotidianidad mediante videos cortos. Ajá. Aparecen soportes. Narrar interactivamente realidades.
Bien. Una manera de crear tu propia historia, una historia inventada. Bien. Una forma de contar historias a través de manera artística y creativa. Bien, les recomiendo que vayan leyendo, todos vayan echando un vistazo. Yo voy a ir leyendo algunas, como para ir ganando tiempo. Pero está bueno que tengamos una interacción entre todos los que estamos, aunque estemos tan lejos. Crear contenido, pero con diferentes apoyos técnicos que cuentan subjetividades o de pronto algunas verdades. Contar historia, habilidad de crear una narrativa o continuar una existente, la capacidad de emocionar, capturar la atención del otro, de hacer imaginar y de lograr activar. Bien. Una forma de hacer llegar una información precisa, arte de contar historias con diferentes usos, pero sobre todo para convencer. Bien, acá aparece el elemento de la identificación. Es una forma de contar una historia, crear historias en un marco específico, contar o narrar una historia corta de cualquier historia, dice Andrés Ortiz. Acá hay otra definición, es una narración que describe la actividad social y cultural a través de compartir historias, a veces con improvisación, teatro o adornos. Contar una historia desde varios apoyos técnicos, es contar una historia y que ésta conecte con las personas. Bien. Contar historias a base de sucesos para atrapar al público. Acá hay una un poco más larga. Es comunicar un suceso que tiene interés por lo que sucede a los personajes y por cómo estos resuelven los conflictos en los que se ven envueltos. Acá aparece la palabra conflicto. Al final hay un desenlace, pero hay que mantener el interés hasta ese momento. Muy bien, Nicolás. Contar historias para audiencias y cautivarla. Bien, contar historias que calen en la memoria del espectador. Bien. Contar una historia propia. Es el arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentado de tal forma que transmita a los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello. Muy bien, Brian. Técnica para transmitir un mensaje o una historia. Y ya están las últimas, una historia sencilla, inicio, problema, solución. Narrar un acto a través de imágenes o palabras. Bien, es transmitir un mensaje a través de una historia. Un evento singular contado con una narrativa universal. Muy bien, Estela. Bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Más o menos todo lo que dijeron recién está resumido en esta definición que la tomo de Antonio Núñez López, que es un comunicólogo, comunicador español, que está con mucha experiencia, muy especializado en storytelling, que dice que un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones, que la nombraron recién, también hablaron de secuencias, al exponer uno o varios conflictos, también apareció, personales que revelan una verdad que aporta sentido en nuestras vidas. Y acá aparece un sentido, algo que nos aporta, que nos alimenta. Ahora, partiendo de esta definición, vamos a
a comenzar a visualizar algunos elementos que son necesarios dentro del lenguaje. Disculpen el perro que ladra, por ahí no sé si se escucha, pero vivo en las afueras. Mil disculpas. Perro que ladra no muerde. Bueno, entonces, a partir de esta definición que estuvimos compartiendo recién y todo lo que venimos leyendo de los aportes de cada uno de los participantes del taller, vamos a analizar los distintos elementos que aparecen en el relato. Los elementos que me interesa destacar en el taller de hoy, porque tengamos en cuenta que en el término que tenemos de trabajo, que es de 1 hora 20 completo, vamos a poder visualizar y ver algunas cosas puntuales y van a quedar otras cosas para que vayan profundizando más adelante. Pero los que me interesan que veamos hoy serían los soportes, la secuencia, el conflicto, las emociones y el sentido. Bien, en cuanto a los soportes del relato. Uno al hablar de relato, de storytelling, uno piensa, enseguida nos remite a contar o a hablar o a escribir, digamos. Pero tenemos que tener en cuenta que el relato tiene múltiples soportes y puede manifestarse a través de diferentes entornos. Y en este aspecto vamos a destacar el soporte audiovisual, que es el primero que nos llama al decir la palabra storytelling generalmente, donde aparece desde la pantalla grande a la pantalla chica, videojuego, a la realidad virtual que ya nos acerca a la inmersión de la experiencia. Entonces tenemos diferentes soportes audiovisuales, tenemos el soporte escrito, que es también el que nos remite rápidamente cuando hablamos de storytelling. Tenemos el soporte escrito de libros, cómics. El soporte fotográfico, a través de una fotografía podemos narrar, podemos establecer un relato determinado, podemos contar un acontecimiento, como el caso del muro de Berlín, en la foto que se ve abajo, la caída del muro, la invasión del Amazonas, la realidad de Nueva York a comienzos del siglo pasado. Otro soporte en el que se puede manifestar el relato es la moda. Y acá podríamos hablar de un montón de marcas, pero bueno, una de las más icónicas, a mi entender, es Benetton, que transmite y transmitió permanentemente un relato a través de sus campañas publicitarias y su forma de ver la moda, de unificar, de plantear una igualdad y equidad. Y eso fue realmente destacado para la época en que surgió, ¿no es cierto? También. Y bueno, también el hablar de la moda, el relato en Silicon Valley de la nueva moda que cambia la corbata por la polera negra, es otro relato que aparece ahí a través de la moda. Y por supuesto el diseño. El diseño es un soporte por excelencia del relato también. Se lo pueden ver en logotipos, en diseños. Por ejemplo, acá estamos viendo un diseño de mobiliario de Gaudí, que para esa época establece un nuevo relato sobre el uso y el diseño de mobiliarios que se ajustan a una realidad completamente diferente a lo que se venía viviendo en ese momento. Y está narrando un cambio de concepto ergonómico, una cosa diferente. Bien, ahora vamos a pasar al segundo elemento del relato que nombramos recién,
Y para eso vamos a volver otra vez un poquito a la primera definición que vimos, donde dice que un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones. Al exponer uno o varios conflictos personales, revelan una verdad que aporta sentido en nuestras vidas. Y aquí aparece la palabra secuencia de acontecimientos, que también la nombraron varios cuando hicimos el chat. ¿Sí? Y acá vamos a diferenciar 4 secuencias. La primera es la aristotélica, que es digamos, la más simple en diseño, sería la presentación. Aparece una presentación de un personaje determinado, aparece un nudo donde se desarrollan ciertos acontecimientos y luego un desenlace. ¿Sí? Esta es la secuencia aristotélica conocida con ese nombre. Tenemos otra secuencia, que es la secuencia in media res. Y en la secuencia in media res vemos que comenzamos la historia por la mitad. Generalmente se elige una escena impactante que atraiga la atención de la audiencia. Y es un tipo de abordaje narrativo que implica que los elementos que se traban para formar la trama de la historia sean traídos mediante la técnica de retrospección o flashback. O sea, aparece primero una escena determinada y luego a través de flashbacks y retrospecciones vamos hacia atrás y vamos explicando a través del tiempo. Comenzando entonces, en este caso, por la mitad de la historia, luego viene la presentación, nudo y desenlace. Y tenemos otra opción que sería comenzar la historia por el final, llamada in extrema res. También este nombre proviene del latín y que hace referencia a aquel tipo de narración que empieza desde el final de los hechos. De modo que toda narración no es sino una retrospección de los hechos acaecidos. Entonces comienza por el desenlace, hace una presentación, un nudo y termina en el desenlace. Bien, y aquí aparece un elemento muy importante de análisis, que es la causalidad, que es empezar a determinar al momento del diseño del relato si vamos a trabajar con el qué pasó después o el cómo llegamos hasta aquí. Y por último vamos a ver la secuencia de Vladimir Prop. Vladimir Prop plantea, es un antropólogo y comunicólogo ruso que hizo el estudio de los distintos relatos en distintas culturas, buscando determinar los patrones en común que tenían estos relatos. Y nos trae este modelo que es muy conocido en la actualidad y se utiliza mucho en publicidad, que aparece primero un reto, un desafío, luego viene un mentor, entra en escena, que a través de un objeto mágico y un aprendizaje dado, llega a una instancia de batalla. Y luego de esta batalla se genera una recompensa determinada. ¿Sí? Ahora vamos a pasar al segundo desafío de nuestro taller, en base a lo que estuvimos viendo recién, los distintos tipos de secuencias, que las voy a dejar acá subidas mientras trabajen. Yo diría, Ramiro, ¿es posible separar en grupos de trabajo? ¿Cómo lo ves? ¿O prefieres que técnicamente? Creo que sí, es posible. Podemos hacerlo de manera aleatoria. ¿Te parece bien unos 12 grupos, 10 grupos? No sé cómo lo tienes pensado. Sí, de la forma que técnicamente te sea más sencillo, como para no complicar los tiempos. Ok,
Entonces hagamos, ¿te parece 11 grupos de 10 personas cada uno de manera aleatoria? Perfecto, perfecto. Ok, entonces les voy a asignar los grupos, por favor, les va a llegar una notificación para ir a los mismos. Por favor, estén pendientes y en 10 minutos, ¿no? Sí, nos tomaríamos unos 10 minutos y la idea sería buscar ejemplos de una o varias secuencias de las que presenté recién en distintas plataformas. Puede ser en un tráiler, puede ser en una publicidad, en lo que les parezca más, se familiaricen más para buscar. Y acá pueden googlear, obviamente. Entonces voy a crear las salas. Por favor, estén pendientes de la notificación. Ah, también, Lucho, hay un par de preguntas también que están ahí en el chat, entonces, para ver si después al final podemos echarles una revisadita, ¿ya? Excelente. Yo las voy viendo mientras. Ok. Por favor, estén pendientes de la notificación. Están creadas las salas. Todos fueron asignados a salas. Emily, Joss, Daniel. Gusto verte, Daniel.
Ramiro, cuando quieras podemos volver, ¿no? ¿Les será que les damos unos 2 minutos más? Dale, dale, Les sin voy el a problema. mandar un mensaje a todos, les voy a poner que en 2 minutos regresamos. ¿Listo, Lucho? Regresamos. Lucho, regresamos. Sí, Ramiro, cuando quieras. Ya, ok, voy a cerrar las sesiones. Dale. Luciano, creo que ya podemos continuar. Todas las sesiones han sido cerradas. Excelente. Bueno, ¿cómo han ido los grupos, chicos? ¿Han podido Muy encontrar? poquito tiempo. Ah, en muy poco Lo tiempo. conseguí con las justas. La verdad, se consiguió, se logró. Interesante. Bueno, ¿se animan a compartir por el chat algunos links? ¿O prefieren hablarlo y decirlo? La ¿Qué? verdad, de mi parte, o sea, vocero de mi grupo que me tocó, pues quisiera decirte a ti que en esto de In Media Res, pues lo que encontramos fue que el director de la saga de Star Wars, George Lucas, confirmó que él creó la saga desde el orden de la mitad hacia como que, y fue desplegando las sagas. Entonces, un ejemplo de esto en audiovisual sería el primer tráiler que fue de la película Star Wars Episodio 4 A New Hope,
que fue como que la primera que se estrenó. Entonces ahí el director, como te vuelvo a decir, dijo que él hizo a propósito esta cronología desde la mitad hasta lo que sigue. O sea, eso en cuanto a mi grupo de la primera, que fue la y media res que consultamos. Y de ahí ya, no sé si alguien más se anima para presentar otro ejemplo. Excelente, Juan, excelente ejemplo. Es uno de los iconos de esta secuencia, justamente Star Wars. Tengo que admitir que vi la 4 en el cine. Me acuerdo patente cuando fui, entré, salí así, y realmente el efecto que tuvo a nivel no solamente de sagas, porque también dentro de cada una de las sagas trabaja con este recurso. Así que buenísimo que lo encontraron solitos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, en nuestro grupo también mencionamos a Star Wars como ejemplo de media res. Creo que es un clásico. Excelente. Uno de los compañeros, por otra parte, también encontró una publicidad. A ver si creo que era Edgar, nos comentas. Una publicidad que está en YouTube Ajá. y que creo que está ahí. A ver, un momentito. Mientras buscas, Nicolás, creo que un ejemplo que nosotros lo discutimos dentro del grupo, el grupo uno me parece que fuimos, es el de los cuentos clásicos, los hermanos Grimm, en fin, bueno, en donde su estructura dramática aristotélica, esta estructura simple de presentación, nudo, desenlace, se da en muchísimos de estas historias. Y habíamos encontrado el cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja, donde nos pone en el contexto del bosque una niña con su capa y su caperuza escarlata, que va y que tiene una misión de dejar la merienda a su abuela, y evidentemente el nudo crítico es cuando se encuentra en el lugar de la abuela lobo, y el desenlace, por supuesto, cuando le rompen la panza al lobo. Me parece que eso puede llegar a, digamos, graficar de manera interesante con una historia, insisto, simple, pero que detalla efectivamente esa estructura que hemos visto acá, dramática, como es la aristotélica. Excelente, Patricia. Muy bien. También acotando lo que acaba de decir el compañero Patricio, pues también esto de la presencia aristotélica se evidencia mucho en lo que es la cinematografía que utiliza Pixar en sus películas, por el hecho de, como explicó el compañero, pues tiene todos los elementos que siguen la secuencia para poder dar a entender que se utiliza esta técnica como tú anteriormente nos explicaste. Entonces, eso acotándolo, un dato ahí por el hecho de que en todas las películas que nos presenta Pixar pues siempre tiene este orden cronológico. Hay excepciones de algunas que pues son, o sea, tienen como que sus secuelas, sus continuaciones, pero igual es prácticamente lo mismo, se basan en esa misma técnica. Sí, sí. Muy bien, Juan. Sí, sí, totalmente. Ya, pido palabra. Sí, Gabriel. Correcto. Nosotros analizamos un comercial de TV enfocado a lo que es los procesos alérgicos. Específicamente el producto es el antialérgico Claritine. Dentro del comercial nos topamos con el reto de desafío que es la enfermedad. Estamos hablando de la secuencia de PrOP. ¿Ya? El mentor lo analizamos y viene a resultar el nombre del medicamento. El objeto mágico es en sí el medicamento como compuesto químico capaz de restaurarnos la salud. El aprendizaje es que cada vez, dentro de aprendizaje y batalla, es que cada vez que estamos sometidos al proceso alérgico o en contacto con el alérgeno, tenemos que recurrir al medicamento y obviamente la recompensa es la salud generada al término del tratamiento o al cumplirse el efecto del medicamento.
Bien, muy bien. Excelente, Gabriel. Yo ¿Quieres? quisiera, sí, yo quisiera acotar algo en mi grupo. Nosotros vimos que en realidad es como muy sencillo encontrar estas narraciones como in media res o Aristóteles, ¿no? Pero claro, por ejemplo, nosotros habíamos visto que una de las grabaciones que también se hacía como en extrema res es esta película que es 500 días con Sommer, ¿no es cierto? Porque empieza, digamos, por ejemplo, desde los últimos días del rompimiento del chico hasta los primeros días y va jugando en realidad con la narrativa entre los días. Sí, buenas tardes a todas, todos. Nosotros en la mesa o en la sala 10 vimos el ejemplo de esta película latina que se llama Amores Perros, de Iñárritu, bueno, de González Iñárritu, que sería una secuencia en media res porque inicia desde el accidente automovilístico de los protagonistas. Y luego vemos cómo, o sea, cómo todo vuelve a un inicio en el que se supone que cada uno está separado, pero esos hilos del destino los conectan, ya sucede el accidente y luego vemos qué sucede después del accidente. Así que creo que ese es un ejemplo muy representativo, muy latino de lo que se puede hacer con una secuencia en media res. Excelente, muy bien. Buenas tardes con todos. En la sala 8 nos detuvimos a analizar El Conjuro 3, que es una película que recién se estrenó, y pudimos como que resaltar que se puede evidenciar en la película esta secuencia en media res, porque básicamente la peli empieza desde el exorcismo de David, pero luego, de hecho, en la misma película nos colocan como que 5 o 6 meses antes y nos transportamos automáticamente a tiempo atrás y es así como vamos jugando con las temporalidades a lo largo de la película. Bien, Kiara, muchas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes. Según mi apreciación, esto de la narrativa en secuencias también se puede ver en el ámbito de los videojuegos. Hay un videojuego que se llama Beyond Two Souls, que empieza, bueno, el juego obviamente empieza con el prólogo explicando, pero en realidad no tiene un orden cronológico. El juego se cuenta de diferentes maneras. Primero presenta como que un nudo en el que la protagonista se encuentra, o sea, en el problema base del juego, y luego se empieza a contar acerca de su niñez, luego se cuenta su vida adulta, luego se cuenta su adolescencia. Entonces, lo chévere del juego es que como no es contado cronológicamente, por ejemplo, el primer capítulo, es su adultez, no debería de ser presentado así, sino que sería de ser presentado el capítulo 8, que es cómo ella empezó, porque, bueno, es acerca de una chica que tiene un amigo imaginario. Entonces, bueno, que cree que tiene un amigo imaginario. Entonces, debería ser contada de la manera en la que ella más o menos va conociendo este suceso, estas cosas que va empezando a vivir. Pero como el juego lo cuenta, hace que genere mucha más intriga y que al final pues se desee saber todo. Y cronológicamente, de hecho, el prólogo debería de ser casi el penúltimo y el epílogo pues el final. Entonces me parece bastante interesante también esa narrativa. Muy bien, Maggi, muchas gracias. Perfecto. Luciano, una Sí. pregunta. Bueno, A mí sí. me queda una duda. Ya me parece que el tema de la secuencia sí quedó claro. Sin embargo, yo había escuchado algo del camino del héroe. No sé a qué se refiere esto, si es una secuencia o dentro de qué categoría entra este concepto del camino del héroe. Sí, el camino del héroe puede ser tomado también como una secuencia más, que es el camino de la transformación del héroe. Eh, yo no lo incluí hoy porque preferiría que nos acotemos a ciertos estándares secuencias más estandarizadas bueno, como para tener un mayor manejo del vocabulario sobre estas secuencias en particular. Pero sí, el camino del héroe es otra secuencia. Ya, listo, gracias. Esa era la pregunta. No, de nada. Bien, ¿les parece que continuamos? Excelente el trabajo de los grupos. La verdad que es increíble esto que no sé si todos nos damos cuenta de la magnitud de esto, ¿no? Que estemos Luciano, solamente dispersos y podamos trabajar de esta manera. Sí, Patricio.
Sí, nadie había propuesto esta narrativa extremis res. Quizás hay un clásico que seguramente muchos lo vieron, que me parece que puede llegar a concentrar ese ejemplo, y es esta película Sexto Sentido, que lo habíamos discutido también dentro del grupo. No sé si tú estás de acuerdo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Empieza por el final, contándonos una historia que solamente nos depara, digamos, un desenlace absolutamente cuando sabemos que quien estaba efectivamente contando toda esta historia estaba muerto. Creo que esto es muy interesante, esta película. Lo habíamos dejado nosotros aquí el link, que si alguien no la vio, pues que la mire. Creo que es un interesante ejemplo de cómo arrancar por el final. Excelente, Patricio. Muy bueno haber llamado a esa película. ¿Les parece que continuamos? Pasamos ahora. A ver, acá en el chat están. Sí, buen ejemplo sexto sentido. Muy bien. Buenísimo. Bueno, vamos por esto, ¿no? Bien, volvemos entonces a la presentación. Disculpa, una consulta. Yo tengo una pregunta. No sé si usted vio tal vez Bird Box. Es una película de Netflix. ¿Y esa película en qué tipo de secuencia ingresaría? Porque obviamente hay mucha trama, ¿no? Hay muchos nudos y obviamente también hay mucha retrospectiva. ¿Cuál película? Perdón, que no te escuché. Bird Box. No, no la vi esa película. Pero bueno, acá vuelvo otra vez a reiterar que lo que estamos viendo un poco son situaciones más clásicas y situaciones de secuencias más utilizadas. Obviamente en el campo del cine hay muchas más secuencias y recursos que se utilizan, pero yo lo acotaría un poquito como para poder tener ciertos elementos que nos permita articular luego cuando querramos trabajar en relatos. Obviamente, lo interesante en esto es que empezamos a articular y empezamos a generar interacciones de estos conocimientos con lo que empezamos a ver, que es justamente donde está la riqueza y donde empezamos a aprender de la experiencia. Así que yo lo que les propongo es que teniendo las herramientas mínimas que vamos a tener dentro de este taller, que eso después lo vamos a ver un poquito en la conclusión, cada uno empiece a hacer uso de esas herramientas y empezar a estar atentos a qué pasa en el entorno y qué pasa en las distintas pelis o publicidades, anuncios que vemos. Ahora, como para continuar, después al final vamos a hacer un lugarcito para algunas preguntas, si quieren, como para que le demos una dinámica y cerremos a tiempo, no me quisiera demorar. Entonces pasamos ahora al siguiente elemento, que también lo nombraron cuando hicimos el chat al comienzo del taller, y es el conflicto. Y acá me interesa que un poquito recapitulemos sobre la definición que trabajamos desde el comienzo, donde dice que un relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos, que es lo que vimos recién, que apela a nuestros sentidos y emociones. Al exponer uno o varios conflictos personales, revelan una verdad que aporta sentido en nuestras vidas. Y acá aparece el conflicto como un factor muy importante en el relato. ¿Por qué? Porque el conflicto es el que nos permite producir la identificación con la audiencia. O sea, el conflicto añade tensión narrativa y genera una identificación y una empatía. Podemos decir que sin conflicto no hay relato. Así que lo que tenemos que tener en cuenta
que van a aparecer acá también. Vamos a acotarlos a 3 tipos de conflictos: el personal, el conflicto de relación y el conflicto del entorno. Como conflicto personal entendemos los conflictos que viven los personajes con ellos mismos, digamos, con su personalidad, con lo que quieren hacer. Digamos que hay una circunstancia determinada y hay una elección que tiene que tomar para llegar a determinada consecuencia. Esa sería un poquito la lógica del conflicto personal. Y siempre esto supone una transformación, ¿sí? Luego pasamos al conflicto de relación, que es el conflicto en el que hay una relación determinada, que puede estar determinada dentro del relato, como por ejemplo una familia, con la universidad, con clientes, con competidores. Ahí aparece un conflicto de relación. Y el último conflicto, que es el conflicto del entorno, que es el conflicto con el entorno mismo. Y es aquí cuando aparece, por ejemplo, el caso de no tener recursos para hacer un proyecto, o que aparece en una peli que estamos viendo, aparece una situación determinada en que el entorno es completamente, o sea, ataca contra toda aspiración que tenga el personaje, es sometida por el entorno. Una catástrofe, por ejemplo, algo que pasa a nivel del espacio donde está la persona. Esos son conflictos de entorno. Y ahora, si les parece, hacemos un breakout nuevo, como para ver los conflictos. Vamos a tener que mantener más o menos el tiempo de unos 10, 12 minutitos, si les parece. ¿Es posible, Ramiro? Sí, claro, Lucho, es posible. Podríamos manejar el mismo número de grupos. Sí, con el mismo número de grupos. Y aquí sería buscar 2 o 3 ejemplos de uno o varios conflictos. También podemos buscarlos en pelis, en trailers, en publicidades que aparezcan conflictos también. Y los compartimos brevemente después de que nos encontremos. Ok, entonces en este momento voy a crear las salas, estén pendientes de la notificación y ya compartimos experiencias al regreso.
Querido Luciano, perdona. Sí, Yadis. ¿Cómo estás, Luciano? Soy colega de Ramiro, estoy también en la organización, mucho gusto. Un gusto. Luciano, por pedirte algo, mira, estoy justo en este momento enviándote un correo en el que gentilmente tú nos vas a ayudar y te agradecemos muchísimo por eso con el tema de ser jurado de las videocolumnas. Entonces, aprovechando que estoy acá y aprovechando este espacito, por eso no me fui a la actividad, te lo reenvío y tú me dices si es que tienes algún problema en descargártelos porque inicialmente los descargamos, los vimos, pero están muy pesados y luego no te los vamos a poder reenviar. Entonces, más bien está el link exacto para que tú mismo lo descargues. Yo lo comprobé ahorita con algunas cuentas y se puede, o sea, se puede. Y si tienes algún problema, que nos avises y te agradecemos muchísimo por tu gentil ayuda. Dale, excelente. Ahí lo chequeo. Me había enviado Ramiro ya un mail. ¿Es el mismo? Sí, es que tuvimos un alcance, más bien a ese no lo mires y en el de acá está completo, porque es que estaba incompleto. Entonces ahora sí te mandamos todas las que son. Dale, excelente, Vanessa. Bueno, Perdona por el tema y ahí Ramiro nos puso en contacto. Estoy mandándotelo en este momento, ¿listo? Dale, buenísimo, gracias. Gracias. Gracias, Lucho. No, gracias a ustedes, de nada. Ramiro, una consultita, bueno, y también a Vanessa con el tema de los tiempos. ¿Nos podemos pasar un poquito del tiempo o está muy...? Sí, porque sí, no hay ningún problema. ahora viene una parte bastante jugosa y quisiera no acelerarla demasiado, porque vamos a empezar a trabajar un poquito la parte creativa. No hay problema, Lucho. Sí, podemos. Por ahí a lo mejor, porque era hasta las y 20, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto tiempo crees que necesites adicional a eso? No, quizás sean 10 minutitos más. No hay problema. Quizás, pero no lo sé, tendríamos que ver un poquito a ver cómo vamos avanzando, pero pongámosle 10, 15 más, como mucho. Dale, de acuerdo. Excelente, gracias. A ti, Lucho. Vanessa, todavía no me llega el mail. ¿Sabes? Este instante lo estoy enviando, dame un segundito. Dale, perfecto. Yo estaba chequeando por los dos. Muchas gracias. Contacto @ música. Ay, ya. Bueno, me dices ahora. Dale. Ahora sí está viajando en este momento. Debe estar llegando. ¿En qué parte de Argentina estás? En Mendoza. Ah, mira qué lindo. Sí, Qué ganas de un vino. Del Valle Central. Ay. Bueno, ahí fue, me comentas. Dale, ahí me llegó. Sí, ahí llegó perfecto. Ya, sobre todo coméntame si es que tienes algún problema con la descarga, mírale ahí alguna. Son todas WeTransfer, perfecto. Exacto, sí, que es como para que, porque las hicimos en otro formato y la verdad es que no daba. Dale, perfecto. Sí, esto no voy a tener problema. Pasa que no quisiera poner la compu ahora a probar nada por el tema de las conexiones. Perfecto. Bueno, igual cualquier cosa nos cuentas. Lo importante es que mires los criterios de valoración que te adjunté
Y bueno, pues están ahí para que sepas que esa es como la rúbrica que hay que tomar en cuenta para valorarlas, ¿no? Igual son de diversos niveles, nos han llegado de algunos niveles y bueno, pues está interesante el ejercicio. Qué bueno, buenísimo. Listo, muchas gracias, Luciano. Gracias a ti, gracias. Lucho, ¿podemos regresar en un minutito? Lucho, ¿está bien si regresamos en un minuto? Sí, sí, totalmente. Ya, les voy a mandar un mensaje. Lucho, ya cerré las sesiones. Están regresando poco a poco. Excelente. Sí, ahí van subiendo los números. 43, 44. Tal cual. Listo. Todas las sesiones se cerraron. Excelente. Bueno, ¿cómo estuvo este nuevo trabajo de grupo? ¿Les tocó en los mismos grupos o estuvieron intercambiados? Casi los mismos. A mí sí me tocó con el mismo grupo y bueno, nosotros hablamos acerca de la película del Joker,
porque ahí obviamente es una serie de conflictos y creemos que abarca los tres tipos, porque primero son conflictos de personalidad en cuanto a él y obviamente con sus problemas mentales inmersos. También es un tema de relación, porque él no tiene una buena relación ni con su ambiente laboral ni con su familia, y luego obviamente eso provoca que él vaya matando a la gente en el mundo, y obviamente el entorno también que influyó en él, el tema de que lo ataquen, el tema de que lo excluyan, todo eso obviamente le generó esos conflictos y terminó en un proceso de, quizá podemos decir, de locura que le hacía a él matar a otras personas. Excelente. Sí, muy bien. Sala 3. Con mi grupo, ¿Sí? Adelante. con mi grupo dijimos el ejemplo de Grey's Anatomy, que creo que ahí igual abordan los tres conflictos, el conflicto personal, digo, el conflicto en la relación, porque ella tiene problemas con su mamá y su papá, o sea, la relación no es buena con ella misma, porque por esos mismos conflictos ella hasta va al psicólogo porque no se siente digna de amor y así. Y el otro conflicto con el entorno, porque ella constantemente está rompiendo las reglas y piensa que el sistema de salud está roto. Entonces constantemente está en conflicto con eso. Bien, bien, muy bien. Sala 3. Analizamos la serie Doctor House. Encontramos que en un mismo personaje se desarrollan todos los conflictos habidos y por haber. Tiene conflictos personales por adicción a medicamentos, por un problema de salud, por un problema físico, problema emocional, conflicto de relación, conflicto del entorno, porque este personaje dentro de la serie tiene siempre problemas de conducta, tanto con la institución para la que labora, con sus compañeros. Él es jefe médico, entonces crea los conflictos para los subordinados, esa es la temática de la serie, y tiene conflictos de relación interpersonal con su inmediato superior, es decir, él está en el centro de todo y es el huracán que ocasiona todos los problemas al interior del hospital. Si me permite, Luciano. Buenas noches. Sí, Henry. Buenas noches, un gusto con todos y todas. Sí, en efecto, en el grupo número 1, antes de continuar con Patricio, que también está en mi grupo, uno de los videos que habíamos analizado es justamente Ciudad de Dios, donde se puede describir también los tres conflictos, ¿no? Hay un conflicto del entorno, un tema de relaciones, de pandillas, de cómo el entorno de cierta forma influye para el cambio en la conducta de los jóvenes. Hay un tema de un conflicto personal que inicia con un tema también y se relaciona mucho con el tema del fútbol, por ejemplo, que es algo tradicional en Brasil, pero que también concluye con varias escenas muy fuertes de violencia, de disparos, de asesinatos. Y todo está mediado justamente por esos tres tipos de conflictos. Es uno de los videos que habíamos analizado en el grupo, Luciano. Muchas gracias. Excelente, Henry, gracias. Yo solamente quería acotar un poquito más, Luciano, en relación a una película que me parece que es in extremis dramática y que vale la pena considerarla, sobre la base justamente de los conflictos que se están analizando acá, que se llama Mar Adentro, una película de Alejandro Amenábar, cuyo protagonista es Javier Bardem y Belén Rueda. En esta película, evidentemente, hay un conflicto personal, en este caso de Ramón, que está interpretado por Javier Bardem, que tiene un problema de discapacidad, es cuadrapléjico, y que ello lo lleva a, digamos, esta suerte de muerte en vida, porque es una muerte psicológica, es una muerte inclusive social, el no poder moverse, el no poder tener independencia, le hace un conflicto emocional de querer efectivamente o desear administrarse él mismo su muerte, es decir, la capacidad de tomar esa decisión sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Y el conflicto con el entorno, evidentemente una sociedad conservadora en donde la eutanasia no está legislada y evidentemente su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia circunstancia, le es imposible.
Creo que esto, está allí el link. Me parece que es interesante esta película de Amenábar, que podría llegar a resumir de forma bastante didáctica lo que se está hablando en este taller. Sí, excelente, Patricio. Excelente película también. Sí, sí, sí. Aló, Luciano. Sí. Sí, en mi grupo una compañera había mencionado que para el conflicto de relación nos quedaba clarísimo que la película Erin Brockovich, no de relación, perdón, de entorno, la película Erin Brockovich era un buen ejemplo, ¿no? Claramente está enfrentando una situación que no es una relación personal con alguien, no es la relación con el gerente de la empresa, no sé, no me acuerdo, que contamina el ambiente, digamos. ¿Sí? Entonces era una de entorno. Y habíamos querido, estábamos pensando en el ejemplo de Caperucita para entender a través de este ejemplo clásico, pero no nos quedaba un poco la duda de cuál es el conflicto en la narración de Caperucita Roja. ¿Qué nos podrías decir? Sí, eso. Bueno, yo también quisiera acotar algo en este grupo que también estuve yo. La narración de Caperucita Roja quedaría como, en mi criterio modesto, como una mezcla de conflictos. Conflicto con el entorno, el peligro del bosque, pero luego también de relación cuando se encuentra ya con el lobo que se hace pasar por la abuela. O sea, como que hay varios planos. La duda era un poco si en efecto en las historias se pueden mezclar los tipos de relación o de conflictos, más bien dicho. Yo creo que sí. Sí, totalmente, totalmente. Van a aparecer más de un conflicto y van a interactuar entre ellos también los conflictos. No necesariamente tiene que ser un solo conflicto. Pero sí está muy bien lo que decís, Nicolás. Sí, exacto. Y muchos otros ejemplos, como películas recientes, por ejemplo, la serie de Rocky, donde hay un conflicto interno por superarse, luego un conflicto con el entorno, en cuanto que hay una situación geopolítica que se ve en esta serie de películas en la época de la Guerra Fría. Un ejemplo de conflicto de relación, el clásico Romeo y Julieta, Sociedad de los Poetas Muertos. Habíamos mencionado la serie Anne with an E, que está en Netflix, como ejemplo también de conflicto con el entorno por el contexto machista que había, misógino, homófobo, pero también de relación de la chica con su familia, con sus padres adoptivos. El clásico del Titanic, también un conflicto del entorno, el barco que se hunde, pero también conflicto de clase y conflicto de relación. La película Mente Brillante como ejemplo de conflicto personal y Requiem por un sueño, conflicto de entorno y también de relación. Una película muy, muy fuerte en el sentido de que no busca un final feliz. Esas. Muy bien, buenísimo, Nicolás. Muy bien, muchísimas gracias a todos por el trabajo. La verdad que está muy bueno ir trabajándolo así y que vayamos compartiendo los puntos de vista. Ahora, si les parece, vamos a continuar. Vamos a seguir. Estamos un poquito pasado de hora. No sé si hay problema que nos pasemos un poquito más para poder completar todo y si no, hasta donde lleguemos y después será la próxima vez. ¿Cómo lo ven? Creo que no habría problema. Tenemos para un ratito todavía. Hay unos 15, 20 minutitos más o menos. ¿Puede ser? Sí, sí, completamente. Excelente. Cualquier cosa me dicen, si los aburro, vamos más rápido. Bien, vamos a pasar entonces ahora a otro de los elementos del relato que son las emociones. Y aquí el llamado es que es necesario apelar a todos los sentidos cuando narramos.
Es decir, que los vehículos, los ingredientes sensoriales son vehículos que nos transportan a la situación, son como una teletransportación hacia la situación del relato. Y esto tiene que ver con la atención, lo vinculamos directamente con la atención. ¿Por qué? Porque al momento en que se produce esta transferencia del relato con la audiencia, existen, podemos decir, 3 tipos de atenciones con la cual interactúa el oyente o la audiencia con quien relata. Una es la concentrada, que la concentrada es muy, digamos, muy crítica, está evaluando y está permanentemente concertando a ver qué es lo que está diciendo, si lo está diciendo de qué manera, si está bien, si yo pienso esto realmente o me parece que es diferente. Esta es la atención concentrada. La atención periférica es la que tiene una característica superficial. Ya no importa tanto el contenido de lo que está sucediendo, sino que se va más a los gestos de la persona o al entorno en el que el relato se genera. Y el último, que es la proyectiva, que es cuando se genera la identificación, que es el punto en el que la audiencia quiere estar en el lugar del personaje. O sea, ya forma parte de la secuencia. Y para lograr esto, por eso hablamos de las emociones, cuanto más riqueza sensorial tengamos, vamos a tener una mayor capacidad de captar la atención. Entonces, un aspecto muy importante a tener en cuenta es que primero es necesario que definamos la emoción que queremos transmitir antes de elegir el género con el cual vamos a trabajar. Esto es a tener en cuenta. Obviamente ya conocemos que hay diversos tipos de géneros: drama, acción, terror, suspenso, comedia. Obviamente podemos combinar distintos tipos de géneros según necesite la dinámica del relato, pero tienen que estar guiados, o por lo menos la punta la debe llevar la emoción que queremos transmitir en el relato. Entonces podemos decir que el relato le da la última instancia del relato es el sentido, o sea, es la comprensión, la unidad, lo que queremos transmitir. Y ahí partimos del punto en el que decimos que no hay ningún relato que sea inocente. O sea que no se dice o no relatamos, digamos, algo porque se nos ocurre, sino que trabaja sobre una verdad que se quiere comunicar a la audiencia. O sea que estamos transmitiendo una cierta intención, hay una intención detrás de lo que vamos a transmitir a través del relato. En este caso, el relato aparece como una herramienta de cohesión y coerción cultural. Y generalmente, a través del sentido del relato se perpetúan ciertas verdades culturales o se cuestionan esas verdades. Y es importante identificar también que cada tipo de relato va a traer un tipo de necesidad determinada. O sea que va a traer un tipo de verdad que a su vez conlleva un tipo de audiencia determinada, que es la que va a querer o va a aspirar a seguir este relato. Bien, con eso cerramos un poquito los elementos del relato. Y bueno, con respecto al sentido, también es importante tener en cuenta que cuando elijas el sentido vital, la moraleja que le vas a dar a tu relato, piensa que cuanto
cuanto más se acerca a desafiar o a ilustrar una verdad cultural, tu audiencia más interés va a tener en el contenido y en tratar de llegar y develarlo. Y para esto, bueno, un poquito lo que yo quería encarar ahora es el proceso creativo, porque evidentemente, después de todo lo que venimos hablando y discutiendo juntos, estamos frente a un proceso creativo. Es decir, aparece cierto insumo que luego de ser tratado de determinada manera va a dar nacimiento a un relato, a una historia. Y ahora me gustaría volver a una de las primeras láminas que vimos al comienzo del taller, donde hablábamos que estamos permanentemente contando historia y no nos damos cuenta, y que necesitamos ordenarnos y generar intencionalmente un marco que nos permita establecer esta dinámica entre los elementos. Porque es aquí donde aparece el proceso creativo. Y bueno, como todo proceso creativo necesita cierta dirección para poder llegar a buen puerto. Es decir, si no sabemos a dónde estamos, no sabemos cómo llegar al lugar donde vamos a ir. Y este es un ejemplo clásico de alguien, un viajante, alguien que tiene que ir a un lugar y no sabe dónde está, nunca va a llegar a ese lugar. Lo más probable es que no llegue a destino. Entonces, lo importante es establecer primero la dirección del relato, dónde estamos, hacia dónde queremos ir y qué elementos necesitamos para llegar a este objetivo. Y aquí la palabra clave es, nuevamente, intención. A mí siempre me gusta buscar diagramas, trabajo mucho mejor con formas y con gráficas. Y esta gráfica, aunque es muy simple, el tetraedro, está bueno como para ir viendo ciertos aspectos. Acá esta es una lectura bastante superficial de esta figura, pero bueno, acá tenemos el punto A, el punto B y en el medio, qué es lo que necesito para llegar al objetivo. Y aquí vamos a partir de dos noticias, vamos a tener acá. Una que es una mala noticia y dice que no podemos ser creativos. Al menos no podemos ser creativos todo el tiempo. Y esto lo podemos averiguar consultándonos a nosotros mismos o consultando a cualquier artista, a cualquier científico, profesional, que realmente todo el tiempo no somos creativos. Otra vez disculpen por el perro que está... Y la buena noticia es que no podemos ser creativos, pero sí podemos estar disponibles para responder a la creatividad. Es decir que podemos y tenemos la capacidad de generar un contexto de trabajo. Y aquí me gustaría, también lo vamos a ver como para que tengamos cierto sabor de lo que estamos hablando, pero acá estamos en un terreno en el que necesitaríamos otra instancia de trabajo en la que por ahí necesitamos más tiempo de trabajo juntos y poder desarrollar estas experiencias juntos. Pero bueno, ahora las vamos a charlar y yo les voy a contar un poco. Acá distinguimos tres elementos claves. El primero es vivir en el medium. Y esto quiere decir que, ahora lo vamos a ir viendo, debemos vivir y embebernos en el entorno en lo que queremos ser creativos. Tenemos el segundo elemento, que es la espontaneidad, y tenemos el tercero, que es la técnica. Entonces, con respecto al primer elemento,
la gente no es creativa en un medio que no tenga contacto. Es decir, que si nosotros queremos ser músicos, escritores, creativos, guionistas, tenemos que estar en el medio donde conviven estas disciplinas. Tenemos que intercambiar, tenemos que relacionarnos. Esto es una premisa fundamental. En el caso de determinado relato, si yo quiero escribir sobre algo o quiero trabajar sobre algún tema específico, tengo que convivir o por lo menos empaparme lo máximo posible, lo que más pueda, en el entorno donde se desarrolla ese tema. El segundo elemento que aparece es la espontaneidad. Y acá esta es la parte difícil, porque la espontaneidad no aparece todo el tiempo, ni todos los días. Es un elemento que no podemos controlar. Y acá hay más de una historia en el ámbito creativo, científico, artístico, donde se describe como un elemento que es un flash, que aparece en un momento y de golpe la vemos re clara de lo que es y después se va. Eso, si se ponen a leer bibliografía de científicos o de artistas, lo van a ver en todos los ámbitos. Y lo triste de esto es que el elemento de espontaneidad está fuera de control de la persona. Pero lo bueno es que está y aparece. Que si tenemos el entrenamiento como para que aparezca, aparece. Y aquí aparece la técnica, donde aparece como un elemento fundamental como para que podamos bajar este insight que tuvimos, o este flash que apareció en ese momento donde vimos re claro por dónde iba la historia. Por acá, es por este lugar y no es por el otro, y lo tengo muy claro. O en el caso de un músico que está componiendo algo, lo digo porque yo también soy músico y trabajo mucho en ese ámbito, y claro, uno puede escuchar algo en la cabeza, le aparece una idea musical alucinante, pero no tenés el medio para la técnica suficiente como para llevarlo al instrumento. Entonces ahí la técnica aparece como un elemento fundamental para poder materializar y plasmar ese insight creativo que apareció en la espontaneidad. Entonces, resumiendo este punto del proceso creativo, el primer punto es embeberse en el tópico o materia en la cual deseamos desarrollar la creatividad. Tema X, ¿no? Luego uno debe tener este surgimiento espontáneo de una nueva visión o comprensión del tema. Que eso se da de acuerdo a cierto contexto que podamos generar. Y uno necesita disponer de la habilidad para traducir esto en algo que puede ser expresado, comunicado y comprendido por otros. ¿Sí? Una vez más, esto no son más que palabras, hasta que seguramente más de uno y todos los que estamos acá en el taller tuvimos esta experiencia de ver algo en un momento re claro, y es eso, y nos pasó en algún lugar de nuestras vidas. Pero con determinadas prácticas, y eso les recomiendo que los busquen, porque siempre existen contextos, grupos, gente que trabaja en esta búsqueda, y hay técnicas que nos ayudan a llegar a esos lugares. Así que bueno, ahora vamos a pasar, no sé si molesta mucho el audio, a ver si puedo. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a distinguir dentro del proceso creativo dos instancias, que son una instancia lineal y una atemporal, que la vamos a ver ahora. En la instancia lineal vemos que está gobernada por una sucesión en el tiempo, ¿no? Entonces tenemos como punto cero, ahí arriba el relato.
una historia, una unidad, un sentido, algo que todavía no se manifiesta, pero que está ahí, ¿no? En el punto 1 aparece, me pregunto, ¿qué quiero comunicar? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? El punto 2 aparece, ¿se acuerdan las linitas del tetraedro? ¿Cómo? ¿Qué elementos? ¿Qué personajes? ¿Qué entorno? ¿Qué género voy a utilizar? ¿Sí? Y aquí aparece, en el paso 3, los hechos reales o ficcionales, o datos o información que vamos a usar como insumo. Digamos, entran los insumos dentro del proceso. Luego pasamos al punto 4, donde se genera una situación X determinada, que en el punto 5 entra en cierto conflicto, que nos va a servir para identificarnos o para que la audiencia se identifique con nuestro relato. O sea que ahí establecemos el link o el vínculo con lo exterior, empieza a aparecer ahí dentro del proceso. Y en el punto 7 aparece la resolución del conflicto. Y en el 8 se revela la verdad que nosotros estamos intentando transmitir. Si esto lo pongo como, sería como más que nos olvidemos de lo que vimos hasta recién, de los elementos del relato. Esto es lo que está detrás de lo que hablamos antes. O sea, que los elementos del relato los podemos usar dentro de toda esta secuencia para ordenar la historia y para todo lo que queramos, pero esto tiene que ver más con el proceso de creación. Y como sigo buscando gráficos raros por ahí, ahora les voy a mostrar uno que es más raro todavía que el anterior. Y aparece aquí la linealidad, ¿no? Tenemos el círculo con el paso del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, regido por una linealidad temporal. Y vamos a ver que si dividimos en 3 este círculo, nos vamos a encontrar con 3 sectores diferentes dentro del proceso. O sea, son 3 sectores que tienen una cualidad diferente uno de otro, ¿sí? Vamos a ver que en la primera etapa, que es donde empezamos a gestar el relato, tiene la cualidad del crecimiento, de la formación. Acá se empieza a conformar el relato. Luego, en la parte de abajo, que es entre el punto 3 y el 6, tenemos una interacción, una experiencia. Y como cierre, digamos, del círculo, tenemos un resultado, una resolución, que es donde se devela la verdad y donde aparece la resolución del conflicto, ¿sí? Ahí van a ver que estos 3 puntos, o sea, el triángulo está marcando el punto 9 de 0, el 3 y el 6. No, me está pasando la lámina. A ver, estoy con un problema técnico para pasar la filmina. A ver, un segundito. Vamos a cambiar el mouse.
No, se ha colgado el Zoom, me parece, porque no me permite moverme acá. Lucho, ¿será que detengo lo que estás compartiendo la pantalla y volvemos a intentarlo? ¿O quizás sea eso? Puede ser eso, el compartir pantalla, por favor, si lo detienes y lo vuelvo a iniciar. Listo. Ahí. Ah, ya arrancó. Ahora sí. Disculpen, ¿eh? Entonces, volvemos a compartir. No, no me está dejando trabajar con el compartir pantalla. A ver cómo podemos hacer. Ahí estamos viendo el PowerPoint con las láminas. Tal vez si vas Lo que bajando. no me deja... A ver, si me deja de compartir de vuelta, a ver si ahí lo encuentro. No puedo. Ahora sí, de vuelta, a ver. Vamos a probar con el... Un segundito que vamos a cambiar a PDF. Los dejo con el perro. Ahí, Diego. A ver ahora. Bueno, es un conflicto. Ahora sí. Estamos en el medio de un conflicto. A ver qué resolución tenemos. A ver si con el PDF me deja ahora. Pero no, ahí se ve. A ver, un segundito. Vamos a hacer una cosa. Dejar de compartir. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve la presentación. Buenísimo. Vamos rápido. A ver, estamos. Bien. Continuamos entonces. Acá decíamos que tenemos el proceso dividido en 3 sectores. Y como veíamos ahí, los puntos que se marcan dentro del triángulo son el 0, el 3 y el 6. Arriba digamos que está el impulso original con su sentido de unidad, que es el relato, ¿sí? Una historia. Y abajo tenemos el punto 3 y el 6, que son puntos críticos o entradas desde el exterior o hacia el exterior del proceso. En el caso del punto 3 son hechos reales y ficcionales, datos e información que nosotros vamos a usar como insumo dentro del proceso. Y en el punto 6 tenemos la audiencia que está afuera, el lado externo. O sea que estamos uniendo el relato, hechos, datos e información. Y si completamos el círculo, vamos a tener el punto 1 el mensaje, punto 2 elementos, personajes, géneros, cómo lo vamos a contar, hechos, datos e información, la situación que se genera en el punto 4, el conflicto en el punto 5, por donde acabamos de pasar recién, audiencia, resolución y verdad revelada. Acá tenemos la ubicación gráfica de la linealidad temporal. Ahora, el otro aspecto del proceso que generalmente ahora lo vamos a empezar a ver un poquito, que es la matriz del proceso,
generalmente estamos familiarizados con eso, porque lo hacemos cuando encaramos cualquier proceso creativo de cualquier tipo. Pero generalmente no lo observamos ni lo relacionamos a la temporalidad. Y acá vamos a ver una serie de relaciones que se presentan entre cada uno de los puntos que nos aparecen. Entonces vemos que para avanzar del punto 1 al punto 2, o sea, para saber qué elementos voy a tomar para poder desarrollar el relato, tengo que tener en cuenta el punto 4, que es la situación determinada a la que yo quiero llegar o quiero elaborar, ¿sí? Entonces, tengo que observar el punto 4 para pasar al punto 2. Y al mismo tiempo, a la hora de pensar qué quiero comunicar en mensaje, tengo que tener en claro, tengo que mirar hacia el futuro y ver cuál va a ser la resolución de ese conflicto, ¿sí? Y acá también vemos otra conexión que es interesante, porque empezamos a ver también que a la hora de elegir los elementos, los personajes, el género, tenemos que tener en cuenta también cuál va a ser la verdad que vamos a revelar. Y acá se completa la matriz del proceso creativo interno, que es atemporal. ¿Por qué? Porque estamos yendo y viniendo en el tiempo dentro del proceso de creación, en este caso del relato. Entonces vemos, por ejemplo, que el punto 5 es interesante. El punto 5 tiene que tener en cuenta cuál va a ser, cuando paso el conflicto, tiene que tener en cuenta la resolución y la verdad revelada para poder pasar al punto 6 a la audiencia. Y si empezamos a hacer un análisis, por lo menos teniendo en cuenta la linealidad temporal, luego vamos a empezar a ver que la matriz interna de los procesos que son atemporales, más o menos se van replicando en los distintos tipos de procesos creativos que encaremos. En este caso es el relato. Y esto nos puede servir como una herramienta importante para poder saber lo que decíamos al principio, dónde estamos y en qué parte del proceso estamos. Y estamos pasando por acá, por el 4 y el 5, y ahí estamos como en la mitad. Esa es la parte que se llama la noche oscura del alma, en la vida de una persona. Pero bueno, en el relato podemos ver a ver qué pasa acá, en este sector. Así que bueno, esto es un primer enfoque que se los dejo como para que vean si es de utilidad. Yo creo que por ahí puede servir como para tenerlo en cuenta y ir analizándolo, estudiándolo. Y vamos a hacer, acá venía un desafío nuevo, pero estamos muy pasados del tiempo. Pero la idea es, eso se los puedo dejar de tarea. Yo lo que diría y recomendaría es que, teniendo en cuenta todo lo que venimos trabajando a lo largo del taller en referencia a los elementos del relato, soportes, etcétera, etcétera, se tomen un tiempo también para ir determinando, hacer este pequeño juego de decir, bueno, voy a dividir en 9 pasos una historia simple, ¿no? Caperucita Roja, la tomo y la hago como para práctica, ¿no? Tomo ejemplos y lo hago como una práctica. A ver, lo puedo dividir en 9 pasos y bueno, y lo ubico, y lo empiezo a ver y lo observo. ¿Y qué es lo que resuena en eso, en esa gráfica o en esa interconexión que aparece en los procesos? Y a ver si puedo pasar para atrás ahora. Y este diagrama no lo inventé yo, obviamente. Esto es un diagrama que viene de la antigüedad, que se llama eneagrama. Y se aplica en diferentes ciencias y es una técnica que en realidad lo trae a mediados del siglo pasado, principios del siglo pasado, Gurdjieff de Medio Oriente y bueno, después se esparce en el occidente y es aplicable a cualquier proceso creativo, pero en el caso del relato acá es muy interesante para ir viendo dentro del campo de acción de cada uno
que podemos aprovechar de esto. Y ahora, como para un cierre, en cuanto a las conclusiones del trabajo de hoy. Bueno, antes que nada agradecer por la atención y la voluntad y el trabajo que le pusieron al taller. La verdad que es remarcable y bueno, si pudiéramos cerrar en varias conclusiones, yo creo que hay muchas conclusiones más y daría como para seguir hablando y seguir compartiendo, pero yo cerraría con estos puntos, que el primero es que siempre estamos contando historias. Un relato genera comprensión, o sea, tiene un objetivo. Necesitamos familiarizarnos con las técnicas y herramientas para estructurar el relato. Son nuestra técnica, nuestra herramienta, nuestra caja de herramientas. Escuchamos y aprendamos de los relatos de otras y otros. Ahí hay mucho para aprender. La intención y atención son elementos claves tanto en el proceso. Y todo relato tiene un objetivo, un sentido que comunicar. Y ningún relato es inocente. Y sobre todo diviértanse y disfruten cuando trabajen en sus relatos. Eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, Ramiro, equipo de la Universidad Politécnica Salesiana. Y bueno, la verdad que ha sido un honor compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos también. Y nada, recordarles que estamos en las jornadas de comunicación y mañana vamos a continuar con un programa. Estén pendientes de la agenda que se está siendo publicada en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Gracias, Luciano. Chao, gracias. Saludos. Chao, saludos a todos ahí en Ecuador. Gracias. Igual, gracias, Lucho. Gracias. Gracias a todos.